Y hoy vamos a estar en el capítulo 23 y capítulo 24. Tal vez no nos dé tiempo de terminar el 24, pero vas a ver, te va a encantar este capítulo. Y la semana pasada que suspendimos, había decidido no llegar al capítulo 24, pero ahora que tuve una semana más, dije, ok, yo creo que sí vamos a llegar y va a ser un buen tiempo que escuches esto y ver cómo se aplica esto en tu vida. Si te acuerdas, estamos en Génesis y estamos en la historia con Abraham. Hemos visto a Abraham caminar por fe, hemos visto a Abraham tropezarse, pero también hemos visto a Abraham recibir las promesas de Dios en su vida. Y para este entonces ya tiene a Isaac, a su hijo, el hijo de la promesa. Pero no solo eso, el capítulo pasado que vimos cómo Dios le dice, entrégame lo más preciado que tienes, que es su hijo Isaac. Y Abraham tiene que confiar en Dios. Y por Hebreos sabemos esto, que Abraham lleva a eso, a sacrificar a su hijo, está dispuesto a eso, porque él sabe que aún Dios es poderoso para poder resucitarle y cumplir lo que él ha prometido con su hijo. Y Abraham pasa de ser una persona que titubea en su fe a dar grandes pasos de fe en su vida, ¿no? Y así cuando Dios le pide lo que más valoras, lo que más aprecias, lo que más amas, Abraham lo entrega. No fue fácil para él, pero lo entrega. Y al final ve la misericordia de Dios y ve eso, que Dios no era necesario, pero Dios estaba probando su fe. Y Dios va a probar nuestra fe de diferentes maneras. Y mucho es que va a eso, a acudir a las cosas que tú más valoras en este lado de la eternidad. ¿Y por qué Dios haría eso? ¿Qué Dios es malo para hacernos sentir de esta manera? No, o sea, Dios quiere que te des cuenta que lo único que realmente necesitas en tu vida es a Él mismo. Ni siquiera lo que Él puede darte, sino a Él mismo. Entonces te va a llevar a eso, a pruebas de fe en tu vida, donde te ponga en una encrucijada y tienes que decidir qué voy a hacer, voy a obedecer a Dios o no. Y entonces se va a ver dónde estás en tu fe. Y la idea es que pases esa prueba, que crezcas. No solo vimos eso, sino que vimos toda una foto del Evangelio, del Evangelio antes de Jesús, ¿no? Y cómo era una foto y una sombra de lo que había de venir, y cómo vemos este hijo de la promesa que fue entregado a sacrificio, pero en Jesús sí se cumplió y el Hijo de Dios sí murió y sí fue entregado, ¿no? Y gracias a Dios, eso, tenemos paz y misericordia por su Hijo. Y capítulo 23, vamos a ver lo que pasa en capítulo 23. Dice, fue la vida de Sara 120 años. Eh, Tantos fueron los años de la vida de Sara. Imagínate eso, 127 años. Acuérdate, para este entonces vivían más. Y versículo 2, y murió Sara en Kirat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. O sea, Abraham pierde a la compañera de su vida. Yo pensaba en ese tiempo, o sea, ¿qué va a pasar? Si lo más seguro es que yo me muera primero que Alex, porque yo soy más grande que ella, ¿no? Pero digo, o sea, qué feo llegar a este tiempo. Y es algo que todos van a pasar. O sea, ahorita, pues a lo mejor no tienen ni novio ni novia, pero un día te vas a casar, ¿no? Y ese compañero de toda tu vida, un día se va a ir. Y es algo que no has experimentado y que un día tendrás que experimentar y pasar por ese dolor y por esa pérdida. Y simplemente Dios recordándonos la muerte, que la muerte es algo que no era natural para nosotros, pero ahora es natural, ¿no? Y por el pecado la muerte entró. Y entonces Sara muere y Abraham hace duelo por Sara y a llorarla. Y, y es bueno hacer duelo por alguien. Es bueno llorar a alguien. Ahora, nosotros nos entristecemos, pero no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Abraham tiene la promesa de Dios. Y la promesa de Dios no solamente era Isaac, sino que de Isaac Dios haría una nación. ¿Y una nación para qué? Para que de ahí viniera el Salvador, el Redentor.
y entonces redimiera a toda la humanidad y nos diera vida eterna. ¿Y cómo podían hacer eso? Solamente por la fe. Y ellos, Abraham y Sara, habían creído y les había sido contado por justicia. Entonces Abraham se entristece, pero tiene la promesa de Dios, de vida eterna. Y Sara tiene eso una vez que muere, vida eterna. Y Abraham vive uno de los momentos más duros de su vida. Y vamos a ver que empieza una transición en la promesa de Dios. La muerte es algo seguro, es causa del pecado y todos somos pecadores. Pero nada me daría más gusto que terminar mi vida como la vida de Sara, viendo el propósito de Dios cumplido en mi vida. O sea, si para algo vivió Sara, fue para ser estéril y ver el poder de Dios en su vida y Dios dándole un hijo. Y Sara había experimentado eso y Sara había contemplado con sus propios ojos que Dios es fiel y había cumplido el propósito de su vida. Y ya, eso es, o sea, para eso vivimos y para eso estamos de este lado de la eternidad, para cumplir el propósito que Dios tenía para nuestra vida. Y Sara se puede ir tranquila, porque hizo, sí, con sus fallas, se rió, o sea, no creyó en un principio, pero al final eso, vio las promesas de Dios cumplidas en su vida. Poder terminar la carrera de la vida, la carrera de seguir a Dios. Y todos vamos a morir un día, pero la pregunta es si estás viviendo para el propósito que Dios tiene. Y Sara fue una gran mujer de fe. La Biblia habla varias veces de ella y dicen, consideren la fe de Sara. Entonces, si eres mujer, eso, considera la fe de Sara. ¿Cómo se ve una mujer de Dios? Ahora, si eres hombre también. Pero es una de las grandes mujeres de la Biblia. Abraham se dolió, sin miedo lloró a su esposa, su compañera de toda la vida. Llorar está bien, entristecerse está bien por alguien que ya no está. Llorar es eso, dolerse porque el pecado ha traído la muerte. Y cuando lloramos reconocemos que esto no debería ser así, pero así es. Pero eso, lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, si esta persona murió en Jesús, tenemos una gran esperanza. Y Abraham tiene una gran esperanza. Esto cambia el todo de cómo ver la vida. Versículo 3. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Y eso es algo que caracterizaba a Abraham. Abraham está viviendo en la tierra prometida, pero todavía no es de él. Está viviendo por fe. Pero él es extranjero y forastero, o sea, no es de ahí. Entonces simplemente está listo para irse, para moverse. Dice, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y toda esta narrativa que vamos a ver, o sea, Abraham está tratando de comprar un lugar para poder enterrar a Sara. Pero está tratando de comprar un lugar específico que tiene un significado para ellos y que va a tener un significado para la historia de Israel. Y va a comprar un lugar en la tierra prometida. Y todo lo que vamos a ver es una negociación. Y te está diciendo, oye, quiero comprarte un lugar. Y ellos están diciendo, claro que sí, lo que tú quieras. Pero acuérdate, en esta zona son bien conocidos por ser buenos comerciantes. Y si te dejas, te traban. Versículo 7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela,
que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé. Le está diciendo, no quiero robarte ni quiero que me robes. Vamos a hacer un negocio bien. Dice, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Versículo 10, Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Y respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata de buena ley y entre mercaderes. O sea, es un negocio y se están arreglando y dice, a ver, pero ¿cuánto? No, pues esto, pues dame eso. Y están así simplemente poniéndose de acuerdo. Y Abraham también es un buen negociante, pero él quería esa heredad para ella. Era un lugar que tenía significado para él. Versículo 17, y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Y este es el único pedazo de tierra, de la tierra prometida, que Abraham compró con dinero. Porque toda la demás tierra Dios se la daría como promesa. Versículo 19. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Y tienen este lugar y esa sepultura, y tienen un lugar donde descansar o donde enterrar a sus muertos, más bien. Y algo interesante que tienes que saber que es que en este lugar, después de Sara, ahí mismo fue enterrado Abraham, en este mismo lugar fue enterrado Isaac, en este mismo lugar fue enterrado Rebeca, que vamos a ver quién es ella, en este mismo lugar fue enterrada Lea, hija de Jacob, en este mismo lugar fue enterrado Jacob, y en este mismo lugar fueron llevados los huesos de José cuando murió en Egipto y el pueblo salió de Egipto. O sea, se volvió un lugar emblemático para ellos, diciendo aquí, o sea, fue el primer pedazo de tierra que fue de ellos, de la promesa de Dios, y fue el único pedazo que compraron, sabiendo que Dios les iba a dar todo lo demás. Y Abraham no quería que le dieran nada ni le regalaran nada. Dice, no, el que me va a dar esta tierra es Dios. Y entonces yo voy a pagar su justo precio y voy a esperar en las promesas de Dios. Y aún en medio de su dolor, Abraham sigue confiando en Dios. Pero entonces mira lo que pasa en el capítulo 24. Era Abraham ya viejo. O sea, ya su esposa se murió. ¿Y qué le toca a Abraham? ¿Qué sigue para su vida eso? Él sabe que está pronto a morir. Ya su viejita ya no estaba. Ya no se hallaba. Y era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Esto es como el resumen de la vida de Abraham. ¿Cómo ha sido tu vida, Abraham? Jehová me ha bendecido en todo. Y lo hemos visto en los capítulos anteriores. Dios ha bendecido a Abraham de gran manera. Él ha sido bueno con Abraham. Versículo 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y posiblemente este hombre es Eleazar, que lo hemos visto en otros capítulos, criado de Abraham. Y le dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo
mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Entonces, este capítulo ahora que estamos en el mes del amor, es un capítulo que habla de amor. Pero no habla de este amor que nos venden en este mes, ¿no? No habla de esta emoción y estos corazoncitos que se ven en los ojos, ¿no? Y ni siquiera habla de el amor entre una persona y otra, aunque sí vamos a ver eso, sino habla de amor a Dios, de un amor leal a Dios en esta historia. Y Abraham, siendo ya viejo, para este tiempo Isaac no se había casado todavía. Para este entonces posiblemente Isaac tenía como 40 años. Dices, órale, yo no quiero llegar a la edad de Isaac, ¿no? Pero bueno, no era mal visto en este tiempo. Pero entonces Isaac ya tenía una edad para casarse y Abraham dice, yo me voy a ir y yo ya no puedo hacer esto por él. Pero le encarga esto a su siervo Eliezer posiblemente. Y eso de pon ahora tu mano debajo de mis muslos es un juramento muy serio que se hacía en este tiempo. Para decir, o sea, te lo encargo de manera seria que hagas esto. Y Abraham va a hacer esto como un acto de amor, no solamente a su hijo, sino como un acto de amor a Dios. Ahora, en este tiempo y en los tiempos antiguos era muy común que los padres escogieran al esposo o a la esposa. Ahora, imagínate que eso pasara hoy en día. O sea, piensa eso. Y sería muy complicado, sería muy difícil, pero para algunos sería bueno. O sea, ciertamente algunos, no ninguno de los que está aquí, sino gente que ya se ha casado, seguramente sus papás hubieran escogido mejor que ellos. Ahora, aquí vamos a ver varias partes funcionando, que ya no funciona así esto, pero sí vamos a ver varios principios en qué es lo que tú deberías ver y qué es lo que tú deberías pensar acerca de eso, de un matrimonio. Y acuérdate, va a ser una historia llena de amor, pero no de este amor romántico, y ay, te quiero mucho, eres mi bebé, mi bebito, fiu fiu. No, 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 amor a Dios, amor leal a Dios. Y hasta eso en tu vida, el noviazgo y el matrimonio se trata de amor leal a Dios. Y Abraham hace esto. Abraham, por amor a Dios, cuida y quiere cuidar que su hijo Isaac no se case con ninguna cananea. ¿Por qué? Porque estas naciones van a ser echadas de esa tierra, porque la maldad se va a multiplicar tanto que Dios los va a echar de la tierra y esa tierra les será dada. Y Abraham no quiere tener nada que ver con los cananeos. Ha visto la corrupción y la perversión en ellos. Esa sería la tierra que Dios le daría, pero no por ningún arreglo humano. Ahora, ojo, no envía a su hijo a buscar esposa. ¿Por qué? Para que no peligre él yéndose de la tierra, ni se quede allá y abandonar el pacto y las promesas de Dios. Y por eso va a enviar a este hombre, a su siervo. Y entonces le dice, júrame que vas a buscar una mujer para mi hijo, pero no de las cananeas, que no vas a buscar una mujer. Si yo ya no estoy aquí, no quiero que se case con una mujer cananea. Ahora eso es un gran principio. Y un padre que es un hombre de Dios, lo que debería esperar es eso, que tú te cases con alguien que no sea un cananeo o una cananea. Y entonces has escuchado eso, no, pues es que no te cases en yugo desigual o no te unas en yugo desigual. Y la verdad es que la mayoría de los jóvenes tropiezan en eso. O sea, empiezan a crecer y empiezan a pensar y se empiezan a enamorar, pero este amor romántico. Y empiezan a ver a eso y piensan, no, pues aquí en el grupo de jóvenes, o sea, todos los chavos están bien mensos, o sea, nada me gusta y todos, nada, están hablando de coches y están hablando de esto y están hablando del gimnasio y eso. O sea, como si, como si eso que, entonces empiezas a pensar, no, mejor un chavo de afuera. Entonces es muy importante esto. O sea,
un buen padre, y ahora no solamente un padre, Dios lo que espera es eso, que no encuentres y no busques afuera y que no busques donde no deberías buscar. ¿Verdad que algunos sí piensan así, verdad? Y le encarga esto, versículo 4, dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ahora él era de Ur de los Caldeos y en este tiempo era bueno, o sea, no había tanta gente en la tierra y entonces podías casarte con un familiar. Y Abraham lo que dice, por favor ve a buscar gente de mi familia y que no se case con estas cananeas. Ahora, aquí Dios no está diciendo que busques gente de tu familia. O sea, simplemente está haciendo una diferencia para decir no con los de aquí, estos van a ser echados de la tierra y Dios me va a dar esta tierra. Sino ve a buscar una buena mujer. Versículo 5. Y el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Entonces está diciendo, ok, pero ¿qué pasa si no quiere venir conmigo? O sea, entonces mejor me llevo a tu hijo a buscarla conmigo. Está diciendo, me llevo a este lugar y ve lo que responde. Versículo 6, y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. O sea, Abraham no quería que Isaac se fuera de la tierra prometida y no quería que se quedara allá y lo convencieran y decir, no, ya quédate aquí con la familia, no quiero que mi hija se vaya a otro lado, no quiero que la cambies de ciudad, quédate aquí con nosotros y que él se diera. Dice, no, mi hijo no se puede ir de aquí porque mi hijo es parte de la promesa que Dios tenía. Entonces ve, toda esta historia tiene que ver con el amor, pero con el amor a Dios. Abraham está confiando en la promesa de Dios y está haciendo esto para darle gloria a Dios. Está pensando en Dios primero, incluso que en su hijo. Y eso es bueno, o sea, cuando tú piensas en Dios, primero que en los demás, le vas a hacer un bien al otro. Y Abraham está buscando una mujer, vamos a ver que sea de Dios y que no sea lo que Dios no quiere para la vida de Isaac, sino vamos a ver que quiere las promesas de Dios para su vida. Y eso es un buen padre, alguien que quiere las promesas de Dios para la vida de su hijo. Versículo 7 dice, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y esa es la confianza que vemos en este Abraham ahora. O sea, un Abraham que se tropezaba cada rato, Abraham dice, no te lleves a mi hijo, no es necesario. Porque ¿sabes quién te va a acompañar y quién va a ser quien va a traer a esta mujer? Dios mismo. Y es algo en lo que tú debes confiar. El noviazgo que tiene que ser para el matrimonio, no se trata de tú haciendo una cacería a ver a quién encuentras. Se trata de confiar de que es Dios quien te va a guiar y va a traer a esa mujer o a ese hombre en tu vida. Se trata de confianza en Dios. Se trata de amar a Dios primero. Se trata de esperar en Él. Y de como esta confianza que Abraham tiene, tú debes de tener en tu vida. Dice, Dios me ha dicho esto. O sea, Dios ya me ha dicho esto. En tu descendencia daré esta tierra. Entonces Él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. O sea, Dios, ¿qué te ha dicho? Dios te ha dicho que va a ser fiel en eso. Dios te ha dicho que esperes. Si no tienes edad ni para pensar en eso, no lo hagas, espérate. Si adelantas eso, nada más te vas a lastimar a alguien más. Y confía en Dios en esa área en tu vida. Y sé, muchos de ustedes ahorita no es un consejo que les va a servir para mañana. Pero mi idea es que esto taladre tanto tu mente que el día que vayas a tomar ese tipo de decisiones, te acuerdes de mí y te acuerdes de esto.
confía en Dios y espera en Dios. No hagas tú las cosas, espera que Él traiga a la persona. Versículo 8. Y si la mujer no quisiese venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces le dice, ok, si vas y haces, Dios te va a guiar, pero si no, te regresas y como si nada, quedamos. Y ve, o sea, aquí ni siquiera menciona el noviazgo. O sea, está pensando en matrimonio y van a buscar una esposa. Entonces, cuando tú miras a una chica o a un chico, tienes que verlo con los ojos de este hombre o esta mujer puede ser mi esposo. Entonces piénsalo bien antes de. Y sí, los principios bíblicos enseñan eso, que no deberías estar perdiendo tu tiempo ni jugando con fuego si no tienes edad para casarte pronto. O sea, Isaac tenía 40 años. No quiero que te esperes a los 40. Es que edad, bueno, yo digo que ya a partir de los 20 y ya estás a punto de eso, de terminar tu carrera, ya, o sea, ya estás listo, o sea, órale, vas. Pero bien, hazlo bien, haz bien las cosas. Y otra vez, esta historia es de un matrimonio que comienzan como deberían comenzar todas las historias de matrimonio. Tú querrás que tu matrimonio comience como una historia como esta, amando a Dios, buscando hacer su voluntad y con la confianza de que Dios obrará. Y algunos fallan en este punto de amar a Dios, de obedecerle, de honrarle en esta área de su vida. Se dejan llevar por la vista, por sus sentimientos, y muchos fallan aquí y muchos terminan lastimados. Otros fallan en su confianza en Dios, piensan que nunca van a encontrar una mujer cristiana que les guste, y otra vez empiezan a mirar afuera y tropiezan. Esta decisión tan importante en nuestra vida debería comenzar con un amor leal a Dios primero, seguido de una confianza completa en que Él hará a pesar de lo que sentimos. No es fácil, pero es posible. Y yo conozco así de todas las historias de cómo se juntaron los matrimonios. Y conozco desde historias así súper románticas, mejores que las de Disney. Pero también conozco historias donde es así, oye, pues yo te gusto, tú me gustas, los dos queremos agradar a Dios. ¿Qué onda? ¿Se hace o no se hace? Sí, se casaron. Conozco historias donde ni siquiera ellos querían casarse entre ellos. Y así, y Dios les tuvo que decir. Y entonces ahí viene uno con la otra y les dice, oye, Dios me está diciendo que tú eres la esposa para mí, pero yo no quiero. Y digo, qué romántico. ¿Te gustaría eso? No, no te gustaría, ¿verdad? Pero puede ser así. ¿Y qué le contestó ella? Oye, Dios también ya me dijo, pero yo tampoco quiero. ¿Qué vamos a hacer? Y ve, no debería ser como esto que nos venden y ahora salen muchas películas de amor y románticas, 14 de febrero, pero no debería ser así. Toda esta historia del matrimonio y de noviazgo debería comenzar amando a Dios y poniendo a Dios primero. Ahora tú te conviene que tu esposo o esposa empiece así, amando a Dios primero, porque eso te va a convenir que él ame a Dios, que ame a Dios más que a ti. Porque en los momentos difíciles del matrimonio vas a necesitar que ese hombre o esa mujer amen a Dios, porque a veces tú no vas a ser muy amable. Entonces, más te conviene que ame a Dios para que te soporte y te aguante en tus peores días. Dices, qué bueno que vine, qué bueno que no me perdiste, ¿verdad? Qué bueno que no te asustó el norte. Versículo 9.
Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Ahora, el criado lleva algo que ofrecer. Y en esos tiempos las muestras románticas eran así. Oye, pues vales tantos camellos y estas joyas, ¿no? Hoy en día ya ni eso. Pero antes era una manera de demostrar, oye, pues para mí vales más que estos 10 camellos, ¿no? Ahora son puras palabras. Pero en este entonces era así, lleva algo que ofrecer, una muestra romántica de estos tiempos. Y entonces el siervo tiene que hacer y emprender este camino y toma esta tarea y este compromiso de manera seria. ¿Y sabes por qué lo hace el siervo? Lo hace por amor a su Señor. Lo hace por amor a Abraham. Así deberíamos tomar este asunto de manera seria, por amor a nuestro Señor. O sea, es como si Dios nos estuviera encargando esto. Oye, haz las cosas bien y busca una mujer, o si eres mujer, un hombre, no de estos, no de los que ya sabes que no deberías, sino los que sí deberías. Y no te muevas de las promesas de Dios. Y vamos a ver qué es lo que hace el siervo con esto, por amor leal a su Señor. Igual que tú y yo deberíamos hacerlo. Versículo 11. Hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Antes este era un trabajo de las mujeres, ir por el agua. Entonces iban a los pozos y al mediodía más o menos, y entonces cargaban no garrafones, sino cántaros. Ahora, ¿sabes de quién es el trabajo de ir por el agua en un matrimonio? Mío. El hombre. Pues sí, los garrafones pesan un buen. Y luego yo vivo en un tercer piso, entonces, si yo apenas si puedo. Pero este entonces era un trabajo de las mujeres, de las doncellas sobre todo. Y entonces se va y se para en ese lugar el siervo y por supuesto va todo nervioso, o sea, es una misión casi imposible si Dios no está con él. Pero mira lo que hace en el versículo 12 y dijo, oh Jehová, ¿y qué lo lleva a hacer esta situación? A este hombre, a orar a Dios. Y esta situación en tu vida, noviazgo para el matrimonio, te debería llevar a buscar a Dios y a orar por eso. Oh Señor, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Este hombre ve que esta situación no es fácil y entonces va y se pone en manos de Dios y pone el asunto en manos de Dios y pide misericordia. Algunos es en este punto donde fallan, porque van a ir por la vida pensando que las cosas sucederán o que ellos conseguirán lo que quieren y no toman este tiempo para humillarse delante de Dios y piden su ayuda y misericordia. Una pregunta, ¿ya te has arrodillado y humillado delante de Dios pidiendo por un esposo o una esposa? Dices, no, Dani, la verdad ni me interesa. Entonces está bien, no lo hagas. Pero si ya andas así, como ya con la hormona, o sea, ya empiezas a pensar, primero mejor ponte a orar y empieza a pedir a Dios misericordia y empieza a pedir a Dios por esa persona. Así deberían comenzar las historias del matrimonio. Reconocer que no puedes solo. Y a veces sabes qué nos pasa, que por orgullo no llevamos esta necesidad a Dios. No sé en las mujeres, pero en los hombres es mucho más común. Es como, no, o sea, yo puedo conquistar a una chica, ¿no? Y por orgullo no simplemente nos humillamos delante de Dios, decimos,
Pues sí, a lo mejor y sí podría, o a lo mejor no puedo, pero Señor, no quiero hacer eso, sino quiero que tú me enseñes tu voluntad y que tú me des a esa persona que tienes para mí. Y no quiero escogerla yo, sino que la escojas tú. Y este hombre así se pone en manos de Dios y dice, o sea, confía en Dios. Ahora, no solo eso, sino ve versículo 13. Dice, "He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también te daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor." Y este hombre tiene la fe para confiar en Dios y tiene la fe para pedir incluso una prueba. Decir, Señor, muéstrame tu misericordia, pero dame una señal. Dame una señal para saber que eres tú. Y pide con fe, sabiendo que Dios puede hacer estas cosas. Y a veces tú y yo dudamos del poder de Dios, como si para Dios esas cosas no le importaran tanto. O como si tú pudieras solo con el asunto. Pero atrévete a pedir a Dios, esperando en su voluntad, haciendo su voluntad. Y que cuando sea de Dios te quede tan claro que puedas caminar en fe en eso. O sea, yo tengo versículos donde Dios me habló diciéndome que Alex era mi esposa. Y yo pude caminar con fe a pesar de varias situaciones que había alrededor que me hicieran dudar. Y yo los tengo así y lo sé. O sea, y está claro para mí. Dios me dijo. Dios me dijo. Entonces, no dudes que Dios pueda hacer estas cosas. Ahora, Él pide una señal, pero hoy en día tú y yo tenemos la Biblia, que es la palabra profética más segura para que Dios nos confirme. Entonces, ve, o sea, Dios quiere obrar. O sea, yo conozco también historias de gente de Calvary Chapel, así, pues eso, Señor, pues, dame una esposa. Y la verdad, y hasta puedes decirle, Señor, la verdad me gustaría así. Ahora, ojo, que cuando dices eso, lo que estás haciendo es exponiendo tu corazón delante de Dios. ¿Y cómo la pedirías? No, pues rubia, no, pues así. Pero ve, ya ahí cuando empiezas a decir esas cosas, estás exponiendo tu corazón. ¿Qué es lo que realmente te interesa en una mujer o en un hombre? Tranquilo, Señor. No te lleves el techo todavía. Y a veces somos tan testarudos que lo primero que miramos es lo menos importante. Miramos lo que en el matrimonio no va a durar por mucho tiempo y se va a desgastar rápido. Porque lo físico es pasajero. No tiene nada de malo que pidas a Dios estas características físicas. No tiene nada de malo que te gusten de cierta manera. Eso no tiene nada de malo. Pero ¿por qué lo pides? ¿O por qué pedirías eso primero? Estamos tan obsesionados con lo físico que nos estorba para ver claramente lo que Dios quiere. Mujeres, dejen de pensar que se van a casar con alguien de One Direction. No pongas tus estándares ahí. Porque primero, déjame darte una mala noticia, eso no va a pasar. Y no te conviene que pongas ahí tu estándar y tu mirada. No te conviene. Ve cuál es la prueba que el siervo pide a Dios. No es una prueba de belleza.
sino una prueba de carácter. Vamos a leerlo otra vez. Dice, sea pues que la doncella, versículo 14, a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Nunca en la petición aparece, Señor, que la esposa de Isaac sea la más hermosa de las que vienen a buscar los cántaros, sino dice que sea que cuando yo le pida de beber, ella me dé de beber. Ahora, esto muestra carácter. Es una prueba de carácter, porque el carácter es lo que más importa en una persona. Y no me refiero a que si tiene un carácter fuerte o un carácter débil, sino aptitudes de carácter que muestren la bondad de Dios y quién es Él. ¿Por qué? Porque la belleza se va a acabar y el carácter va a quedar ahí. Con eso vas a convivir toda tu vida. Muchos se enamoran de lo externo y se desenamoran por el carácter. Ahora, ¿qué rasgos de carácter debería tener una persona para considerarla? El carácter de Jesús. Con esto que está diciendo el siervo, alguien que yo le pueda pedir de beber y me dé agua. Eso muestra bondad, eso muestra misericordia y eso muestra humildad. Se muestra amabilidad y se muestra servicial. Ahora, no solo eso, sino dice que también me ofrezca agua para mis camellos. Ahora, tú dices, bueno, ¿eso qué? No, o sea, ¿tú sabes cuánto bebe un camello de agua? ¿Tú sabes la chambota que tendría que hacer esa mujer para no solamente sacar del pozo? No eran unos cántaros grandes, eran unos cántaros chiquitos. Y tenía que sacar un chorro de agua para darle de comer a sus 10 de tomar a sus 10 camellos. Entonces, cuando pienses en una persona y consideras a una persona para el noviazgo y matrimonio, ve cómo trata a sus papás. Ve cómo trata a un mesero. Ve cómo trata a sus amigos. Ve si tiene una actitud de servicio hacia los demás, no solo hacia ti. Porque cuando estamos enamorados, pues es bien fácil servir. Y entonces puedes empezar a orar por esto desde ahora en tu vida y empezar a trabajar en esto, en tu carácter, desde este momento. Que tú también puedas ser un hombre o una mujer con estas aptitudes de carácter. ¿De qué le serviría que fuera la mujer más hermosa de las que vienen a sacar agua? Si no tiene bondad en su corazón, misericordia, humildad, si no es servicial. O sea, la mujer que está buscando en carácter es una mujer fuera de lo normal. Y eso es lo que tú tienes que buscar. Que su carácter esté moldeado por Jesús, que sea alguien fuera de lo normal. Porque eso es lo único que te va a sostener en los momentos difíciles. Porque de eso realmente se trata el matrimonio, de servir, de amar, de tener misericordia, de ser humilde para arreglarte, de ser servicial y de eso, amar a la otra persona de manera práctica, de ayudar a la otra persona. Y no es una prueba fácil, pero este hombre tiene fe para pedirlo. Y tú y yo, bueno, yo ya no, porque yo ya estoy casado, pero tú debes de tener fe para pedirlo. Ahora, versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Y ya ahí por la descripción, ya tenemos un punto que Abraham le había pedido que fuera de su tierra y de su parentela, su familia.
Dice, la cual salía con su cántaro sobre el hombro. Y apenas el siervo está terminando su oración y ya Dios está respondiendo. Y a veces nada más era eso, que te humillaras y que oraras y que reconocieras a Dios y Dios obrando. Versículo 16, y la doncella era de aspecto muy hermoso. O sea, ¿tú crees que Dios te va a dar algo que no te va a gustar? O sea, Dios escoge mejor que nosotros. Pero a veces vemos mal las cosas y estamos encaprichados con ciertas cosas que la cultura nos vende. Y esta mujer era de aspecto muy hermoso. Luego lo que sigue es algo muy importante, virgen. Habla de pureza sexual, algo que en nuestros tiempos no es valorado. Para Dios tiene mucha importancia y eso es un regalo para la otra persona. Entonces sí vale la pena mantenerte puro, esperando a esa persona y que esa persona sea la primera y la última. No solo estás honrando a Dios con eso, sino estás honrando a la otra persona. Así debería ser la historia de cada uno de nosotros. Así debería llegar. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. O sea, yo estoy hablando a hombres y a mujeres, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Versículo 17. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y dices, ok, palomita, bondad, misericordia. Versículo 19, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Humildad, servicio, no tiene miedo a hacer un gran trabajo, mucho esfuerzo. Y eso es lo que importa, que tengas a tu lado un hombre, una mujer de Dios, que ame a Dios, que tenga el carácter de Dios forjado en ella, que tenga bondad, que tenga misericordia, que tenga humildad, que sea servicial. Y tiene que ser esa combinación. O sea, ¿dónde vas a encontrar eso? ¿En el antro? Entonces, ¿dónde estás buscando? ¿Y qué estás buscando? ¿Y qué estás mirando? Versículo 20. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre, o sea, el siervo, estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Versículo 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Él no sabía. Dice, te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Entonces él entiende, es familia de Abraham. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Versículo 26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Tú tienes que saber que Dios va a ser fiel en esta área en tu vida.
si esperas en Él, si confías en Él, Dios va a ser fiel en esta área de tu vida. Si haces lo que te toca hacer a ti, tienes que saber que Dios está interesado en todos los asuntos de tu vida y más en una de las decisiones más importantes de tu vida. Él quiere guiarte y puedes ver a Dios obrar en eso de maneras milagrosas. Muchos llegan al matrimonio lastimados y cargados de haberse equivocado muchas veces. Pero otros, los que deciden bien, los que deciden no seguir la corriente, llegan al matrimonio confiando en Dios y viendo su fidelidad. Ama a Dios con todo tu corazón, sé fiel a Él, espera en Él y haz lo que te toca y vas a ver su fidelidad. Te lo digo por experiencia. Dios entreteje historias hermosas de gracia. Ahora, ¿quieres saber qué pasa después? Nos vemos la próxima semana. Señor, gracias por esta historia increíble de gracia. Que yo te pido por los que están aquí y los que están escuchando en la transmisión, que puedan confiar en ti en esta área. Y sé que no es fácil. Y sé que las emociones están a 1000 por hora. Y sé que es fácil deslumbrarse. Pero también sé que sí es posible. Entonces, que puedan tomar buenas decisiones desde ahora, pensando en el futuro. Esperando en ti, centrándose en lo que tienen que hacer ahora en su vida. Orando por eso. Poniendo sus ojos en el carácter y no en la belleza exterior. ¿Para qué? Para que sean una historia más de tu gracia. Yo oro por ellos y te doy gracias por lo que has hecho. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.